RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Donald Trump ha empleado la mayor parte de su primer año, el de su regreso a la Casa Blanca, a pelearse con el mundo, incluidos sus aliados europeos, y a dividir aún más al pueblo de los Estados Unidos. Sus índices de popularidad no dejan de caer, con las elecciones de medio término en noviembre, por cierto, a la vista. Groenlandia, las políticas de inmigración, el caso Epstein, Maduro, la intervención en Venezuela, sus planes urbanísticos para Gaza, la encerrona a Zelensky en el despacho Oval, revivir a Putin en Alaska y un largo etcétera, ¿no?, que hoy vamos a analizar. El objetivo del programa es preguntarnos si el mundo con la vuelta de Trump es o no más seguro. La CNN ha hecho una encuesta con motivo de este primer aniversario y la resume con estas palabras. Abro comillas, Trump ha ido demasiado lejos. Recuerda que sus estridencias y su política agresiva llevaron al hartazgo de sus votantes en su primer mandato. Entonces, una campaña demócrata aupó a Joe Biden como presidente. ¿Saben lo que decía esa campaña? Exactamente esto. Abro comillas. ¿Recuerdas cuando no tenías que pensar en el presidente todos los días? Así comienza hoy Tablero Global. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Nuestra firma invitada de hoy es la de Amin Lejarza, experto en seguridad y defensa. Nos habla de Trump, de este primer aniversario y de su diplomacia de la seguridad. Juraría que ha habido presidentes de los Estados Unidos que nos han dado menos problemas en 4 años de presidencia que Donald Trump solamente en este año 2025. Cómo la diplomacia de Donald Trump ha pasado de vender a un electorado MAGA a un electorado rural, un entorno de una América aislacionista que se podría medianamente ajustar a la nueva estrategia de seguridad nacional, que tiene un botoncito: poder utilizar las Delta Force una vez y siempre que las necesitemos. Él se ha catalogado como el presidente que ha resuelto 8 guerras, el presidente que debería de haber tenido el Premio Nobel de la Paz y no María Corina Machado. El presidente que nos ha dicho cómo y cuándo teníamos que hacer las cosas, que se lo digan a Zelensky cuando se tuvo que reunir por primera vez el año pasado junto a J. Vance y él en la Casa Blanca. Esa es la nueva diplomacia de Estados Unidos, la nueva diplomacia del orden multipolar en el que vivimos, donde existen numerosas potencias, en la que Europa debemos y tenemos que empezar a cambiar nuestra estrategia de cómo jugar nuestras cartas, y donde las guerras y los conflictos y las acciones que se llevan lo hacen mediante acciones multidominio. En este sentido, la nueva estrategia de la diplomacia de la seguridad de esta administración Trump se consolidó con la entrada a un país como fue Venezuela, sacando a un líder, no respetando el derecho internacional y desafiando a la soberanía de la Alianza Atlántica con la cuestión de Groenlandia. De diplomacia de Estados Unidos sabe mucho nuestro siguiente invitado. Ya le conocen, es amigo del programa. Siempre es un placer charlar con él, ex embajador de España en Estados Unidos, en la OTAN. Javier Rupérez, bienvenido. Hola, Marta, bienvenida. Tú que sabes mucho y has estudiado con detenimiento al Trump del primer mandato y del segundo, ¿ves alguna diferencia? El primer mandato se mantuvo un tanto, ¿no? En el segundo mandato está absolutamente desbocado, ¿no? Hay que recordar que entre el primero y el segundo mandato se produjo un dato especialmente significativo, es que cuando pierde las elecciones en su primer mandato, él no acepta el resultado electoral y monta un golpe de Estado, ¿no? La invasión del Congreso de los Estados Unidos en enero, en los primeros días de enero del año, no recuerdo exactamente, pero del año que él había perdido, fue un golpe de Estado totalmente. Y lo primero que hace cuando llega en este segundo mandato es indultar a esos simpatizantes, Exactamente, ¿no? exactamente. De manera que
Hay que recordar que este es, digamos, que está perseguido por varios delitos, que es un golpista, que en este momento está pendiente también de varias consideraciones, que está haciendo todo lo posible para convertirse en un ser absolutamente inmune a cualquier tipo de acción judicial. Por eso está teniendo también muchos problemas con el sistema judicial americano, pero por otra parte también ya domina el Tribunal Supremo, domina todo lo que pasa desde el punto de vista de la acción judicial, desde el punto de vista del Tribunal Supremo. Y por otra parte lo que estamos viendo también, es decir, ese acto que en este momento le lleva a constituir una organización internacional donde realmente él es el presidente, no únicamente el presidente, sino el único que tiene veto. Bueno, estamos contemplando un mundo realmente muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Es decir, habíamos vivido durante muchos años en la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría era fría y efectivamente no había guerra en este momento. Me pregunto y nos preguntamos, y se pregunta mucha gente, si no estamos contemplando ya un poco la aproximación a la guerra caliente, ¿no? Porque la imprevisibilidad, la falta absoluta de referencias no ya ideológicas, sino jurídicas, políticas, en las que se está moviendo los Estados Unidos, y Trump en este momento está creando unos niveles de incertidumbre tan graves como que cualquier cosa podría pasar en algún momento, ¿no? ¿Qué hemos visto en Davos? Porque en Davos parece que ha aflojado un poco Donald Trump, ¿no? ¿Ha frenado un poco o no? Yo creo que hay una doble aproximación. En estos últimos meses se ha producido una doble aproximación con respecto a Trump. Por una parte ha habido una voluntad de defensa, de contradicción, de decir por aquí no pasa. Por otra parte ha habido también una actitud de buscar medios de entenderse, ¿no? Para evitar mayores complicaciones, ¿no? Generalmente unos y otros, y por otra parte es perfectamente comprensible, han intentado buscar medios de aproximación para evitar lo más grave, ¿no? Quizá el más visible desde ese punto de vista ha sido y sigue siendo el secretario general de la OTAN, que dice que ha llegado a un acuerdo con Trump sobre el tema de Groenlandia. Todavía no sabemos exactamente cuáles son los términos. Pero por otra parte yo creo que el tema de Groenlandia ha producido ya una reacción total por parte de la Unión Europea, por parte de lo más significativo de la Unión Europea y naturalmente también de la OTAN europea, que decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó, no hay compensaciones, no hay combinaciones, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que en Davos estamos viendo cosas importantes. Por ejemplo, el discurso del primer ministro canadiense, en donde, sin mencionar a Trump, hace una definición y una descripción de lo que supone el trumpismo, que es verdaderamente terrible, pero al mismo tiempo enormemente clara. Y por otra parte, ya lo que estamos viendo por parte de los tanto del G3 como del G5 es una reacción muy contundente. Hasta aquí hemos llegado, se acabó. ¿Y eso qué ha llevado? Pues que el otro ya dice que no va a utilizar la fuerza, para invadir Groenlandia, que también es una reafirmación realmente. ¿Cómo es posible que un presidente de los Estados Unidos en un momento determinado esté utilizando la amenaza de la fuerza para ocupar un territorio de un país que además es miembro de la OTAN? ¿Pero dónde estamos? Es que hemos visto despliegue de tropas de países europeos ante lo que pudiera pasar. La verdad es que es un poco surrealista, pero es la realidad, es en lo que estamos, ¿no? A punto de cumplir 80 años Trump, la verdad es que la hiperactividad política que tiene es impresionante. No sé si responde a su ambición, a esa política del negocio. Desde luego a diplomacia no, con esa costumbre muy fea de filtrar mensajes. Esto tampoco lo habíamos visto antes, ¿no? Trump es solo negocio. Solo negocio. ¿Qué es lo que le interesa a este mundo? El negocio exclusivamente. El negocio personal, en primer lugar. El negocio familiar. Es decir, ¿cómo es posible que sean en este momento sus hijos y sus familiares los que están llevando las negociaciones con Putin? Pero ¿dónde hemos llegado desde el punto de vista diplomático, ¿no? No, es exclusivamente el negocio y lo estamos viendo. Es decir, ¿qué es lo que le interesa de Venezuela? El petróleo. ¿Qué es lo que le interesa de Groenlandia? Las tierras extrañas. ¿Qué es lo que interesa de todo el mundo? Es exclusivamente el negocio. Hay una ideología, no, todo lo contrario, porque por otra parte también estamos, desde el punto de vista del funcionamiento interno doméstico de los Estados Unidos, estamos viendo unos espectáculos realmente terroríficos, ¿no? Esa foto que estamos viendo estos días, hoy mismo, ¿no? De una niña de 5 años que ha sido detenida por la policía como si fuera una especie de delincuente. ¿Pero dónde hemos llegado? Esos enfrentamientos que se están produciendo entre las fuerzas de la policía especial, y ese asesinato
de la señora, que por otra parte era una señora que era absolutamente americana de todos los puntos de vista, asesinada sin ningún tipo de justificación en plena calle. Pero ¿dónde hemos estado, no? Es decir, la negativa de la existencia de una capacidad judicial para tomar decisiones, ¿no? Las expulsiones, ¿no? Según los datos que estamos viendo en este año se han producido 600.000 expulsiones. En un año, ¿eh? En un año. Y de expulsados, y 2 millones de ciudadanos, no sé si americanos o no americanos, que se han ido del país. Digamos, estamos contemplando también una situación que es claramente dictatorial, ¿no? Yo diría que es un fascista, ¿no? Es un dictador. Y nos quedan 3 años, todo el mundo habla de esas elecciones de noviembre, de medio mandato, lo iremos analizando. Javier Rupérez, un honor, como siempre, tenerte en Tablero Global, y no te vayas muy lejos porque esto continúa. Aquí seguimos. Gracias, Javi. Sí, nos ponemos solemnes con esta Washington Post March, porque vamos a reflexionar sobre este primer año de Trump. La verdad es que daría para 25.000 programas, no podemos, pero yo creo que la batalla se presenta interesante. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Rubén García, teniente general retirado, experto en seguridad y defensa. Rubén, un placer. Un placer de volver a estar por aquí. Bueno, si tuviéramos que titular este primer año del segundo mandato de Trump, yo voy a lanzar mi titular, me gustaría conocer el vuestro. El poder sin frenos. Rubén. Bueno, podemos amargamente comentar lo que estamos viendo todos los días en el telediario, o caer en la melancolía, o intentar hacer un análisis de fondo, ¿verdad? El análisis de fondo mío es relativamente sencillo. Caminamos a un mundo distinto. O sea, todos los parámetros de relaciones internacionales en las que se ha movido el mundo desde la Carta de Naciones Unidas, caminamos a un mundo completamente distinto. ¿Y qué mundo distinto? Esa es la cuestión controvertida y que puede un poco a lo mejor iluminar mi reflexión a los oyentes. Igual que en el análisis de la mente de Putin, yo no tengo la menor duda que está intentando volver al final de la Segunda Guerra Mundial y volver a las zonas de influencia, en la cabeza de Trump, yo creo que el retorno es más atrás. Yo creo que estamos en el Tratado de Utrecht de 1715 otra vez. Yo creo que iba a ir al siglo XIX, ¿no? Nos vamos al siglo XVIII, ¿eh? Sí. Porque está un poco en la idea, una de dos, o de los imperios, ¿no? O de los equilibrios de poder, que era lo que en ese momento se comentaba en Europa. Y eso es lo que ahora mismo tiene en mente. Alberto. Pues si nos ponemos en análisis profundo, yo añadiría la dimensión nacional de Estados Unidos, pero también podemos hacer un análisis crítico y profundo de todos los países occidentales. Yo creo que hay un debilitamiento relativo respecto a otras potencias que han ido emergiendo, y el caso paradigmático es China, una crisis de confianza interna en la población, en la sociedad norteamericana, crisis económica también, con toda la deslocalización industrial. Y entonces eso quizás sea un elemento que explique la popularidad suficiente para ganar elecciones de Trump, y ese eslogan de volver a una América grande, ¿no? Pero yo creo que es la crisis de confianza, es la debilitación, el debilitamiento de la sociedad, también lo que hay que... Y en el caso de Estados Unidos, una confrontación interna, una división del país, ¿no? Y si lo vemos en términos de Occidente, pues una de las dimensiones que tenemos que afrontar si queremos mantener un cierto orden internacional y un multilateralismo, unas Naciones Unidas que funcionen, pues tenemos que acomodar a los países emergentes, China, India, África, a ese orden, ¿no? Y eso va a ser algo que Europa, la Unión Europea en particular, tiene que admitir que la única manera de hacerlo es ceder poder. Ceder espacios de poder en esas organizaciones. Está claro que Donald Trump lo ha dicho, él ya no cree en la paz,
se escuda tanto en su acción en Venezuela como en Groenlandia en una política de seguridad, en unas razones de seguridad, Rubén, en crear un escudo que proteja a Estados Unidos. Decía Javier que todo eso es la excusa y que en el fondo hay negocio. No sé, vuestra opinión. Hay negocio y hay una reacción a una situación anterior, un punto de partida, frente al que sus mensajes simples y directos pues tienen su recorrido, ¿no? La llamada a USA First, lo primero Estados Unidos, responde a una percepción de que Estados Unidos está perdiendo posición en el mundo, ¿no? Y eso indiscutiblemente vende. En el fondo estamos asistiendo, aunque no nos guste escucharlo, al fin de la ilusión de un mundo de estados iguales, que era un poco el esquema de Naciones Unidas, y un mundo basado en normas, ¿no? Volvemos un poco a los equilibrios de poder, efectivamente, y una posición norteamericana en la que, siendo poderosos, con una cierta pérdida de la unipolaridad del final de la Guerra Fría, se encuentran incómodos en esa pérdida de fuerza en el mundo. Y yo creo que, o sea, en mi análisis, Trump representa una reacción a una situación de pérdida de influencia en el mundo, sencillamente. Hemos pasado de un mundo multipolar, donde la ONU ha demostrado también muchas deficiencias, lo vamos a decir con ese bloqueo en el Consejo de Seguridad, etcétera, a un mundo, ahora estamos en un mundo bipolar. ¿Veis la desaparición de la ONU realmente? Mencionaba el embajador Pérez el magnífico discurso del primer ministro de Canadá, Carney, al principio de esta semana, y yo estoy de acuerdo, pero él hizo una omisión completa a Naciones Unidas. Él dijo que estamos en un momento de ruptura, hay que construir algo nuevo internacionalmente, en la comunidad internacional, pero no contó con las Naciones Unidas en ese esquema, ¿no? Es que nadie cuenta ahora mismo con Naciones Unidas, no está mucho en el debate, ¿no? Bueno, España sí cuenta con Naciones Unidas, y yo creo que es lo que todos los potencias medias deberían contar con Naciones Unidas, y desde luego los países menos potentes, menos poderosos que los europeos también, porque la ley de más fuerte es la selva, es realmente la imposición sobre los más débiles o que tienen alguna debilidad. Debemos estar con Naciones Unidas. Tenemos que estar, en primer lugar, con el proceso que está en curso de reformar Naciones Unidas. Está afrontando por primera vez en su vida que con la retirada de Estados Unidos de decenas de programas, de agencias de Naciones Unidas, pues está en riesgo, ya solo en términos de gestión, de funcionamiento material, de recursos. Estados Unidos aporta el 22% al presupuesto de contribuciones obligatorias, pero si le sumas lo que son voluntarias a programas concretos, es mucho más. O sea, no solo con la retirada de Estados Unidos de algunos programas, sino con que lo que ya está haciendo desde hace un año, el congelar y el no pagar las cuotas, ya está poniendo dificultades. Hoy hemos sabido que también confirma Trump la retirada de la Organización Mundial de Salud y que no va a pagar las cuotas que debe. Uh-huh. Quería hablaros también de ese encuentro que está sobre la mesa, parece que ya a primer nivel, prácticamente, de Ucrania y Rusia para encontrar una solución. Trump se ha mostrado curiosamente cauto, cuando normalmente siempre dice que iba a solucionar el conflicto en apenas unos días, ¿no? Bueno, un comentario del tema de, efectivamente, Naciones Unidas. También, si somos honestos, Naciones Unidas y en la gestión que ha tenido en estos últimos años, yo creo que ha cometido errores imperdonables, ¿no? Esa reforma de Naciones Unidas tiene que ser una vuelta a los orígenes de Naciones Unidas, back to basics, como mecanismo para contribuir a la paz y a la seguridad. ¿Sin bloqueo, sin Consejo de Seguridad? Eso sería ideal. Yo creo que hay un realismo que lleva a que eso tenga de alguna forma que subsistir. Pero no cabe duda que la misión central de Naciones Unidas es la paz en el mundo. Y si somos honestos, nos damos cuenta que en los últimos años no ha sido esa su ejecutoria. A ver si en la elección a Secretaría General que se produce este año, nos encontramos un secretario general con una mayor liderazgo en este asunto. Uh-huh. ¿Vale? Y sobre Ucrania y Rusia, ¿cómo lo veis? Porque es la guerra en Europa, parece que después de Davos puede haber un encuentro al más alto nivel, ¿no? Muy brevemente, yo creo, mi opinión, que en su análisis interno Trump ha llegado a la conclusión que en este momento esa guerra no le favorece. Entonces,
yo creo que va a hacer lo que esté en su mano para que esa guerra termine de cualquier manera. Yo creo que es un ejemplo paradigmático de algo que sucede en todo momento con Trump, que es el no contar, el despreciar a los analistas, a los técnicos, a los diplomáticos, a los que conocen la realidad en Ucrania, la realidad de las relaciones internacionales y cómo es Putin. Pues está claro que no ha sucedido lo que Trump quiso. Ha sido, digamos en términos castizos, toreado por Putin. Por tanto, lo hizo fatal. Y él lo sabe. Y si hay una iniciativa que no le funciona, pues la deja. Pero eso se debe también a que desprecia el conocimiento, desprecia las técnicas y no aprende. En eso no aprende. Bueno, desprecia a la prensa, lo hemos visto dentro de este primer año de Trump. Sí me gustaría hablar también de las formas, ¿no?, que creo que son muy importantes ante los adversarios políticos, por supuesto, continuamente insultando, por ejemplo, a los demócratas, Joe Biden, al alcalde de Nueva York, etcétera, etcétera, a mandatarios internacionales, no solo Zelensky, encerronas cuando los ha recibido en el despacho Oval, en la Casa Blanca, a los propios votantes norteamericanos, demócratas. El insulto, el cuerpo a cuerpo, se ha convertido en lenguaje habitual también en esas salas de prensa y creo que esto está marcando este primer año. Rubén, Alberto, quien quiera intervenir, muy importante este primer año del regreso de Trump, ¿no? Las formas. Las formas y los contenidos. Todo esto que hemos descrito entre los que hemos intervenido en el programa respecto a lo que está destrozando y a la preocupación que está produciendo Trump, está haciendo de China la alternativa más deseada. El referente, casi. Bueno, China defiende Naciones Unidas, China defiende el orden internacional. Podemos y debemos ponerle un poco en cuarentena, pero luego está haciendo una propaganda y un defender unas posturas que, sumada a la agresividad de Trump, pues ya está haciendo a la comunidad internacional pensar en China como una alternativa. Las formas, los fondos. Las formas y los... yo sí que hago una distinción entre formas y fondos. O sea, yo puedo llegar a entender los fondos. Las formas son incomprensibles, ¿no? O sea, yo creo que es una forma de enfocar el trato y las relaciones internacionales absolutamente chocante, ¿no? Y ciertamente agresiva. Es el desprecio del poder frente a quien, como lo ha dicho él en su reunión con Zelensky, no tiene cartas, no tiene poder, ¿no? Y bueno, y eso además es una lección para nosotros, Europa, luego lo hablaremos, pero evidentemente la consecuencia de todo esto es que tenemos que organizarnos nosotros para poder ser y defender nuestras cosas. Ahí vamos ahora, a mirar a los europeos. Hablábamos también, por hilar, de esas burlas, por ejemplo, o esos mensajes filtrados de Trump en las conversaciones privadas con Rutte o con Macron, del que se ha reído en público y en privado, con las gafas y las gafas, con la altura. Y Macron ha sido muy duro con Trump también en Davos, ha dicho que prefieren cualquier otro tipo de política a la de un matón. Os quería preguntar, ¿Europa está reaccionando bien? Decía antes de este foro de Davos el gobernador de California, que ha asistido también, que Europa no debía de dejarse humillar por Trump, no debía de arrodillarse. Europa está con ese acuerdo con Mercosur, ahora mismo judicializado. También veremos qué pasa. Está mirando a India con un gran mercado por delante. ¿Europa se está poniendo las pilas, por fin? Pues yo diría que no suficientemente. Has mencionado a Macron. Y parece que sí, que es uno de los líderes europeos que más aguanta el tipo frente a Trump. Pero si vamos a la fórmula propuesta por el primer ministro de Canadá, que es tejer una red de alianzas, acuerdos comerciales, Macron, no solo el Parlamento Europeo, quiere torpedear el acuerdo Unión Europea con Mercosur. Después de 25 años. Es un ejemplo de que no estamos a la altura de los tiempos, ¿no? Por mucho que retóricamente somos excelentes, pero en la práctica no es así. Detrás de la negativa del Parlamento Europeo y de llevar el asunto del acuerdo con Mercosur a la justicia, está Macron. Está, y estamos mirando también, von der Leyen anunciaba ese acuerdo con India, estamos mirando Europa, se está recolocando en el tablero, está mirando también a China, a India, bueno, a Latinoamérica. No en absoluto. Yo creo que yo voy más allá. O sea, Europa yo creo que tiene que entender el esquema este que yo anuncio de que estamos en una situación de equilibrio de poder. Y por tanto, o tienes poder para estar en la mesa de negociaciones, o permanentemente vas a estar en el margen de cualquier decisión. Y eso no es solo un acuerdo con Mercosur, es construir de verdad esa autonomía estratégica
que proclamamos, pero que no tenemos. Problema, y ya me meto un poco a más detalle. No se trata de palabras, ni de largos textos del Parlamento Europeo, ni de declaraciones grandilocuentes. Se trata de, primero, reorientar nuestros presupuestos. O sea, hay que empezar a hablar claro con liderazgo político. Tener capacidades de poder es caro, requiere inversiones y, por tanto, requiere alterar el equilibrio y el esquema entre gasto social y gasto de poder. Y gasto en defensa, ¿no? Evidentemente va ahí dentro, pero eso no se habla. Se quiere que pase este problema de una manera o de otra y seguir en lo nuestro. A mí me hace mucha gracia porque, mira, ayer mismo leía en la prensa que decían que Noruega había emitido una ley, había aprobado una ley para poder ocupar libremente las viviendas de sus ciudadanos en caso de guerra. Escuchamos pequeñas noticias, ¿no? Como hay que tener un kit de emergencia, como el servicio militar voluntario. Es como un rum rum, pero nadie habla a las claras, Rubén, sí, pero en el problema, Europa. Vamos a empezar a hablar, yo creo que es lo que podemos hacer desde aquí nosotros con nuestros oyentes, hablar claro. O sea, primer punto. Europa tiene que ser capaz de defenderse sola. Y eso es una decisión política inmensa, porque lleva consigo decisiones que tenemos que interactuar con la opinión pública para... somos democracias, ¿no? Para entender. Y hacemos esto, o la melancolía se va a prolongar en el tiempo, yo creo que más allá del mandato de Trump. ¿Y estamos a tiempo todavía? Lo que estamos es entrando claramente en la etapa del miedo. Siempre ha estado ahí, y el miedo pues nos lleva, en teoría política, a Thomas Hobbes y a Leviatán, y es el miedo a perder poder, es el miedo a perder nuestras prestaciones sociales, y es lo que va a sustituir las ilusiones y las ficciones. Y vamos a ir pues ese camino de estados fuertes, estados que, y por todos lados, que van a reducir el respeto a los derechos humanos y las democracias. Bueno, y todavía nos quedan 3 años con Trump, donde las tensiones seguro que van a continuar en este mundo que está cambiando. Os pediría para terminar la recomendación de un libro o una peli sobre este tema. Puede ser Trump, el cambio de orden mundial, lo que fuimos, lo que podemos ser. Rubén. Yo no hemos tocado un tema importantísimo, que es el tema de Iberoamérica, y de la relación de Trump con Iberoamérica y la evolución que está ahí produciéndose. Mis recomendaciones van por ahí. Yo vi, del año 23 tenemos Hijos de la Revolución, que es una película interesantísima, o otra, Simón, también 2023, con premios internacionales, que nos explican lo que ha ocurrido y, como digo, y la reacción que ahora mismo materializa el presidente Trump. A ver qué pasa en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, y no solo en Venezuela, estamos también con Colombia, estamos con otros países, con México, Cuba, etcétera. Alberto, ¿tu recomendación? Bueno, mi tentación es releer 1984 de George Orwell. ¡Hombre! Eso es un clásico. Pero bueno, yendo a publicaciones más recientes, porque queremos saber lo que nos viene y en lo que estamos, yo recomendaría, porque está traducido al castellano, el libro de Robert Kaplan, Tierra Baldía, un mundo en crisis permanente, que es del año 2025. Bueno, me lo acabo de leer, fantástico, súper recomendable, por cierto, súper recomendable. Y quizá de película, Una batalla tras otra, protagonizada por DiCaprio y que es una de las candidatas a muchos Oscars. Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones, como ven, y como decía Rubén, pues tenemos que seguir hablando de este tema, ¿no? Cada semana. Gracias a nuestros jugadores por una partida tan interesante, Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, y Rubén García, teniente general retirado, experto en seguridad y defensa. Gracias a los dos. Un verdadero placer, Marta. Hasta la próxima. Gracias también a Javier Ollero, a los mandos técnicos, Juan Carlos López en la producción. Aquí lo dejamos. Recuerden, la partida continúa. Será la semana que viene con más Tablero Global. Adiós.